día que me confirmaste, me hablaste de lo que yo iba a traer, me enviaste por otra dirección. Así que voy a hacer lo que tú quieres, Padre, y pido tu unción. En el nombre de Jesús. Amén. Amados, en esta semana he tenido el privilegio, tú sabes que todos los miércoles damos estudio, y los domingos acá, y todos los jueves yo voy a la prisión. Pero esta semana, desde miércoles he estado predicando todos los días. Miércoles en el estudio, jueves en la prisión, viernes en un centro de rehabilitación que me invitaron anoche, el servicio grande en la prisión. Y hoy, gloria a Dios, 5 días corridos compartiendo la palabra de Dios. Eso es una bendición. Pero también uno no sabe, he oído que los que predican el evangelio, que el esfuerzo, o sea que si usted está predicando en la carne es una cosa, pero cuando uno está siendo guiado por el Espíritu, moviendo el Espíritu, dice que se gasta casi la energía que se gasta en un trabajo de 8 horas. Y por eso tú ves que después de predicar muchos pastores tienen mucha hambre, porque el cuerpo está cansado. Y yo me acuerdo días en el pasado, cuando nosotros andábamos en la carretera predicando, que hubo veces que nosotros predicaba casi todos los días. Y me acuerdo de algunos domingos que nosotros, 3 servicios. Y después de eso yo me quedaba como, como un zombie. Pero mientras que uno está en el Espíritu, uno se siente como la unción, como casi una euforia que uno se siente por el poder de Dios, pero también somos cuerpos humanos. Y yo pensando en Jesús, imagínense, el Señor Jesús, aunque Él me habló en estas últimas 2 semanas que sí era Dios, pero también era puro carne de hombre también. Y aunque Él tenía esa fuerza, siendo lleno siempre del Espíritu de Dios, pero su carne se puso débil también. Acuérdate cuando Él entró en un barco y ahí estaban ellos cruzando el mar y se levantó una tormenta, y al levantar esa tormenta dice que Él estaba dormido. Estaba bien profundamente dormido en el barco porque dice que estaba muy cansado. Porque en un cuerpo físico, imagínate tanta gente que le buscaba, cuánta gente quería que oraba por él, ellos, ¿me entienden? Y que él estaba ministrando la palabra hasta, a veces no tenía ni tiempo para comer, ni para dormir, ni tiempo de paz. Y era carne, y su carne se cansó también, tenía que despertarlo. Yo no sé de ti, pero si yo estoy en un barco y se levanta y está dando de vuelta aquí y allá, uno se despierta, ¿verdad? Pero tan cansado su cuerpo que se quedó dormido. Ellos tenían que despertarlo a la fuerza, como, Señor, despiértate. Como solo decir, hey, Jesús, no era suficiente, tenía que moverlo para despertarlo, porque el cuerpo se necesita reponerse. Es la debilidad de la carne. Pero hablando de las cosas que pasó el Señor Jesús, él me dijo en una de las palabras que me dio que Él sufrió igual que nosotros. Y anoche yo estaba hablando eso en la prisión, del sacrificio de Jesús. Y hoy el Señor, por medio de profecía en la alabanza, nos habló que bueno que lo alabamos, pero que acordamos de nuestros hermanos que están en lugares donde no pueden alabarle con libertad, que cada vez que hablan de Jesús está en peligro. Yo leí en esta semana que Rusia, el Putin, el
Prime Minister Putin escribió una ley que le va a traer restricciones bien fuertes a la iglesia. Y que esto es como ir a los días cuando era la Unión Soviética, que van a volver mucho a eso, van a poner muchas restricciones. Por ejemplo, en una iglesia no pueden tener iglesias de hogares. Y casi toda la iglesia en Rusia son ahí de hogares, no se puede, solo las iglesias establecidas, aprobadas por el gobierno, que en la iglesia no se puede dar una invitación a aceptar a Cristo, ni llamada al altar, y si hay un inconverso presente, ellos no pueden tratar de convertirlos, porque quizá le van a ofender. Si usted está afuera públicamente, no puedes leer la Biblia, dar tratado o hablar de Cristo a nadie públicamente. Si usted lo hace, puede ser un multo o un tiempo de 3 a 6 meses en el cárcel por hacerlo. Si ellos descubren que usted está regalando material cristiana o hablando de Cristo, especialmente si usted viene de afuera, te pueden encarcelar o inmediatamente te quita el permiso y te bota del país. Así que están poniendo restricciones más fuertes. Y ellos no son los únicos. En los países que son árabes, que son de musulmanes, o sea, de Islam, ellos, el peligro es más grave, es pena de muerte, que te encarcela, te matan. Y aún en China, te no en Hong Kong, pero por allá, usted no se puede hablar del Señor. Y en Corea del Norte es igual, hay muchos lugares. Me han hablado de áreas no estoy seguro si es Somalia o diferente, Nigeria. Hay lugares en África que están matando a cristianos. Para ir a la iglesia los domingos se pone en peligro porque ellos esperan que están en la iglesia y entran y mataron pastores y miembros de la congregación. La Biblia nos dice que va a haber persecución, porque nosotros no estamos experimentando eso. Esto es razón para darle gracias a Dios. Amén. Pero imagínense si nosotros vivíamos en una sociedad de solo decir gracias a Dios públicamente, o decir o hacer una oración antes de comer públicamente, nos puede poner en el cárcel. Imagínense. Y lo que Dios nos habló en esta mañana es que si nosotros tenemos la libertad para alabarle, ¿por qué no lo estamos alabando públicamente más que lo hacemos? Si nosotros tenemos la libertad de hablar de Cristo, y ellos ahí sufriendo, queriendo llevar el evangelio y hablar, pero tienen que estar mirando y cuidado y todo, porque uno no sabe. Y tú y yo tenemos la libertad y no lo hacemos. Y Dios estaba diciendo, en otras palabras, Él está mirando esas cosas, que nosotros tenemos esa libertad y no sabemos hasta cuándo. Pero mientras que todavía lo tenemos, gracias a Dios que tenemos un presidente, si lo quieres o no lo quieres, pero ese presidente está parado firme en cuestión que el evangelio y las cosas cristianas no puede ser perseguido, no puede hacer ataques contra los cristianos. Él está parando para los derechos de los cristianos. Y aunque si él es cristiano o no cristiano, no importa que usted discuta eso, pero está él haciendo las cosas a favor de los cristianos. Y por eso Dios lo va a seguir cuidando y bendiciendo, porque eso abre puertas, abre camino. Cuando él se fue para el United Nations para hablar, muchos hablando de la temporada y cuántas cosas, de que está calentando la planeta y todo, y él dijo, lo que él vino para decir era sobre los cristianos perseguidos en la tierra y que los derechos de muchos cristianos están los gobiernos quitando eso, y él vino para hablar contra eso.
que nosotros tenemos como un grupo, él decía en United Nations, tenemos que parar eso, la discriminación contra cristianos. Y yo digo, gloria a Dios, mientras que Él está haciendo voz para nosotros, ¿no cree que Dios está con Él? Pues yo sí lo creo. Aunque no importa si uno está viviendo una vida completamente cristiana, siempre podemos criticar a la gente. Pero Jesús dijo cuando le decían, oye, Señor, hay personas que están hablando de ti que no son tus discípulos. Y Cristo dijo, déjalos, porque debemos pararlos porque no son sus discípulos. Y ahí el Señor dijo, no, déjalos porque aunque no son mis discípulos, no me están siguiendo, nadie que habla en favor de mí está contra mí. Así que podemos entender que el que apoya las cosas de Dios, aunque sea cristiano o no, están a favor de las cosas de Dios. Y esa es bendición para nosotros. Y hablando hoy, el pastor, de hablar del sacrificio de Cristo. Mira, anoche cuando yo estaba en la prisión y le traje algunas profecías que el Señor me dio, y lo leía, y se quedaron bien callados. Ellos estaban, a veces se juntan ahí para hablar y pasar notas y hay que velarlos, ¿verdad? Pero cuando yo empecé a leer una de las profecías que me dio el Señor, se quedó todos ahí calladitos. Ni una cosa rara, no estaban mirando uno al otro, nada, estaba así escuchando. Y yo sabía que era la unción de Dios que lo tenía como, le agarró la atención. Y después de eso, empecé a hablar un poco de eso y ellos empezaban otra vez, pero leí otro y mientras que yo leía otro, otra vez callado. Vea, aunque unos no son cristianos, cuando es el Señor hablando, hasta el impío, muchas veces, por la unción, por la reverencia a Dios, se quedan callados. Y en uno de esos yo estaba hablando de lo que dijo el Señor sobre el pecado. Él estaba hablando sobre el pecado y que todos nosotros hemos pecado. En alguno, él habló de los 10 mandamientos y él decía que ninguno de nosotros podemos observar ese mandamiento. Si empezamos a examinarlo, y él lo hizo así uno por uno, quedamos todos que hemos hecho. No, pero dijo, a ustedes dice, no, pero el asesinato, eso nunca lo he hecho yo. Pero él dijo, ¿y qué del odio que está en el corazón? Eso no es como matar a alguien, que usted tiene mal deseo para ellos. Y ahí él empezó a hablar de cómo nosotros no hemos sido perfectos, ninguno. Él dijo, solo hay uno que es perfecto, y mi Hijo Jesucristo, es el único que era perfecto. Y por eso Él vino de buena voluntad para entregar su vida, porque el precio de nuestros pecados era tan alto que no había manera que nosotros pudiéramos pagarlo. Yo siempre le explico a la mujer en el cárcel, dice, mira, cuando usted se va a un restaurante y usted pide lo mejor que está en el menú, usted va pidiendo esto y otro y ahí comiendo. Después que comes, hay que pagar una cuenta. Ellos te van a venir con la cuenta por todo lo que pediste, ¿verdad? Pero así es la vida. Nosotros andamos en esta vida pidiendo y subiendo una cuenta de pecados. Y al final alguien tiene que pagar esa cuenta. Usted no sale de esta vida sin pagar porque lo que has hecho en esta vida. Y lo malo es que ninguno de nosotros podemos pagar la cuenta. Imagínase si llega alguien, usted está ahí, ellos dicen, bueno, si no puede pagar la cuenta, lo vamos a llamar a la policía, lo que sea, te va a llevar al cárcel porque usted no puede venir y pedir sabiendo que usted no tiene dinero. Eso es robar. Entonces, imagina si uno que tú no conoces viene y para al lado tuyo y dice, no importa, dame el cheque, yo voy a pagar la cuenta. Y usted puede ir completamente libre porque ellos te pagan la cuenta.
Y aún si uno le dice, pero eso no es tu cuenta, eso no te toca a ti, no importa si me toca a mí, yo he dicho que yo voy a pagar la cuenta, usted va a recibir su dinero y el caso está cerrado. Y tú mi hermano, váyase a su casa en paz porque yo pagué su cuenta. Así era Cristo, Él pagó la cuenta para nosotros, porque ninguno de nosotros podía pagar la cuenta. Y eso es lo que Él estaba diciendo en esa palabra. Y Él dijo, si yo puedo pagar la cuenta por ustedes, ustedes deben aferrarse a mí, porque no hay otra manera. No hay otra manera para que tú recibas el perdón. Pero Él dijo, Él entendía que débil es la carne, porque Él estaba en carne. Muchas de las personas piensan, no, pero como Él es Cristo, como siendo que es Dios, no era igual, no era tan difícil para Él, porque Él era perfecto, así que no, Él tenía carne igual que nosotros. Y acuérdate que el pecado está en la carne. El deseo, la tentación hacia el pecado está en la carne. Y Él me dijo, yo era tentado como cualquier otro hombre. Digo, como cualquier otro hombre. Sí, en todo aspecto. Y yo empecé a meditar en eso. Era tentado el Señor a mirar las mujeres. Sí. Él pasó por el cambio de las hormonas mientras que él estaba cambiando de 13, 14 años. Sí. Él pasó por toda esa tentación. ¿Usted no cree que él en un momento quizá fue tentado para decir algo que no era cierto como cualquiera de nosotros? Sí. Él dijo, en todo aspecto fue tentado como cada uno de ustedes. Sufrió dolor, sufrió hambre, dice la palabra que él tenía hambre, que estaba cansado, sufría emociones, se puso triste, sufría temor. Cristo tenía temor, ansiedad, sí, lea donde dice que él estaba en el jardín de Getsemaní y que él estaba en agonía. Porque sabía lo que iba a venir, sabía de la cruz, lo que se quedaba adelante, porque Él habló a todos los discípulos que lo iban a agarrar, lo iban a entregar y lo iban a crucificar. Él sabía lo que le esperaba. Y Él decía que Él tenía angustia sobre, no en el espíritu, la carne tenía angustia por saber lo que iba a pasar. Y que Él estaba en esa posición, ¿no crees que no le dolió cuando le daba castigos? O que en la cruz, como Él siendo Dios, Él podía ignorar esos clavos pasando por su mano. El cuerpo humano de Él era igual que de nosotros. El dolor igual, los nervios igual. Todo lo que Él pasó, pasó como hombre. Usted sabe que cuando, no sé si usted ha tenido un ataque de ansiedad, a panic attack, cuando eso sucede, no se puede respirar bien. El corazón empieza a palpitear bien rápido, usted, y como tienes el deseo de escapar, él me dijo que él pasó por eso. Eso es lo que estaba sucediendo cuando estaba en Getsemaní. En la agonía tan fuerte que llegó a sudar sangre. Y oí un médico científico que decía que el cuerpo puede ser que suda sangre cuando la ansiedad es de tal nivel y la presión sube a tal nivel que se explotan las venas chiquitas debajo del piel y esa sangre se puede salir como sudor. Y que eso sí es posible, pero dijo el estrés en ese momento tiene que ser grave. Y así la Biblia dice que pasó nuestro Señor. ¿Por qué? Es una cosa que usted para nosotros, si alguien viene y nos agarra de repente y nos lleva al cárcel, casi siempre nos toma de sorpresa. Imagínese si usted sabía todo ese antemano. Yo conozco a personas que pasan por operaciones o algo
y como no saben cómo va a sufrir, pero tienen temor, ansiedad de sé que va a pasar por algo. Pero habla con una persona que ya pasó por algo y luego vuelve a tener que pasarlo otra vez. Por ejemplo, la gente que tiene cáncer, que le han sufrido por el quimioterapia, operaciones, y luego sobreviven. Si vuelve ese cáncer otra vez, y empiezan los médicos a decir, pues tenemos que operar otra vez, tenemos que ir por quimioterapia otra vez. Muchos de ellos dicen no, no. Como ya ellos saben lo que van a pasar, dicen no, no puedo pasar por eso otra vez. Él sabía lo que le quedaba adelante en detalles. Y por esa razón él decía, si es posible que esta copa pase, pero haga tu voluntad, no la mía. Pero eso no indica que el cuerpo humano tiene un diseño que en momentos de crisis o de peligro se reacciona, la adrenalina sube para correr, para escapar o para pelear, para defender la vida. Eso es algo naturalmente que sube en nosotros, que Dios lo puso en nosotros, un instinto que puso en nosotros para sobrevivir. Cristo tenía eso también. Imagínense, y yo pensé, ahí estaba Él en la cruz, con todo ese dolor, ya por las llagas, quizá entró infección, ya estaba quizá con fiebre subiendo, todo eso sangrando, perdiendo sangre, perdiendo fuerzas, sin agua. Lo que le ofrecieron era un vinagre. Y pasando por todas esas pruebas. Por eso le tenía que dar la cruz a otro que le cargaba, porque ya no tenía fuerzas. Luego le traspasan las manos. Y uno colgado así de las manos se llega con el peso del cuerpo a deslocar los hombros. Y para respirar, dice que tiene que empujarse arriba con cada respiración. Imagínese tratando de empujarse para arriba para respirar con un clavo entre los pies. Y eso pasó, y si uno dice, bueno, él no, si no lo sabía que eso iba a pasar, pero es que él lo sabía antemano. Y en toda forma, decidió seguir. Y uno tiene que pensar, eso es demasiado, y cómo lo burlaba de él, cómo la atacaba a él, cómo le golpearon, le escupieron, y tolerar todo eso, siendo el Rey de Gloria, el Creador, tolerando eso de lo que es como insectos en comparación de él, pero lo hizo por su amor tan grande. Yo me acuerdo una vez en mi vida que yo pasé por una etapa bien difícil y yo estaba clamando al Señor y orando porque yo pensé que yo iba a morir si Él no me contestaba, yo estaba con una angustia muy grande. Y sí, Él me tocó, gracias a Dios, me quitó ese temor y ese dolor, pero la cosa es que años luego, Él me mostró una noche que cuando Él estaba en la cruz, Él veía nuestros rostros, a cada uno de nosotros que lo vamos a aceptar, no en los mejores días, sino en el momento peor de nuestra vida. Él vio esa angustia y Él me dijo, ese día que tú estabas tan angustiada, Él dijo, esa es la cara que yo vi cuando yo estaba en la cruz. Y con tanta compasión y amor, yo decía, yo no puedo salir de esta cruz, porque si no, ella no va a tener esperanza ninguna. Y eso Él lo hizo con cada uno de nosotros. En la cruz Él vio nuestros peores momentos, sabiendo que no va a haber ninguna oportunidad para ninguno de nosotros si Él no se quedaba ahí. Y Él dijo, no fue los clavos que me mantenían en la cruz, era el amor que me mantenía en la cruz. Porque el clavo no tenía nada de poder sobre Él. El amor, Él fue
con toda voluntad a la cruz. Podemos decir que los judíos lo crucificaron. Podemos decir, no fue los judíos, lo entregaron, pero fue los romanos que lo crucificaron. No. Fue nuestros pecados que lo crucificó a él y fue su amor que lo mantuvo ahí en la cruz. Y eso es la verdad. Por el pecado, por nuestros pecados, él murió. No porque los hombres lo hizo eso a él. Él lo hizo. Fue decidido desde la fundación de la tierra que él iba a ser el Cordero de Dios, entregado y sacrificado por el pecado del hombre, por el gran amor que él tiene para nosotros. Y cuando voy reflejando en eso, el Señor también dijo, como él tenía victoria sobre el pecado y no cayó en la tentación, que en él también podemos. Es imposible para el hombre, pero si estamos en Cristo, podemos resistir el pecado y vencerlo también, porque Él está ahí para ayudarnos. Yo siempre le digo más a las mujeres en la prisión que tienen mucha lucha con adicciones. La mayoría están ahí por adicción. Y con la adicción viene lo demás. Ninguno de ellos, y es muy raro que yo encuentre a una hermana ahí que por amor de dinero se fue a robar un banco o algo así. La mayoría de ellos llegan a estar ahí por quizás robaron o llegaron a ser prostitutos o algo, pero siempre es por la adicción. Entonces, el problema que ellos tienen es la adicción. Y ellos siempre me hacen así. Se caen haciendo cosas ilegales porque tienen necesidad por su adicción. Y hablando a ellos, yo digo, mira, es que todos nosotros hemos pecado. Ninguno de nosotros, mira, hay muchos que vienen y visitan ahí que saben bien que si no era por suerte o por bendición de Dios, ellos han hecho cosas en su vida que le llega al cárcel si les que lo captan, ¿verdad? Pero que por X razones la policía no lo agarraron. Yo soy una de esas cuando yo no era cristiana. Yo era una persona que me podían poner en el cárcel. Amén. Yo me acuerdo viajando de Florida hasta Ohio, mi amiguita a 16 años y nosotros llevábamos marihuana en el carro y bastante era para nosotros y nuestros amigos, pero es de transportar drogas entre estados. Si la policía nos paraba, nos iba a llevar a juvenile detention, ¿verdad? Pero no nos agarraron. Así que, ¿cómo que yo voy a ir ahí con una actitud que yo soy mejor que tú si yo he hecho lo mismo? Amén. Así que cuando yo voy, yo veo, tengo un amor para esta gente, porque lo que yo veo son personas que no conocen el poder de Dios ni el amor de Cristo. No saben. Pero si alguien lo dice y ellos agarran esa invitación, acepta a Cristo, sus vidas pueden cambiar drásticamente. Cuando estaba pensando en todo eso, el día de ayer el Señor me habló algo. Y este era su corazón y yo quiero compartir esto. Él decía, yo sentía cuando yo estaba orando buscando a Dios, sentía una tristeza particular del Señor. Él habló diciendo, al principio creí al hombre para caminar conmigo, para ser mi compañero, pero él eligió caminar a su manera, lejos de mí. Ese evento te ha llevado a donde estás hoy. Todavía deseo tu compañía, pero aún así eres libre de elegir y muchos de ustedes eligen alejarse de mí. Pensé por un momento diciendo a mí mismo, no entiendo, Señor, por qué la gente puede rechazarte. Y el Señor me respondió, yo tampoco. Luego el Señor dijo, sé que me rechazan. Muchos elegirán caminar por otro lado. Sé por qué lo hacen. Por su orgullo, su egoísmo, su ignorancia, pero todo es necedad. No tiene sentido rechazar el amor, la salvación eterna, pero lo hacen porque no saben lo que están haciendo.
Un día despertarán a la verdad y lamentarán por toda la eternidad su propia necedad, su arrogancia y rebelión, pero será demasiado tarde. No importa cuánto rechazas la verdad, no importa cuánto lo odias, la verdad siempre prevalecerá. Es inmutable como yo. Tal necedad está en el corazón del hombre. Hombre, ignorar la verdad es una locura, es una batalla que nunca ganarás. ¿Y quién pagará las consecuencias de tu error? Tú. Puedes odiarme todo lo que quisieras, pero al final solo has provocado tu propia destrucción. Esto no tiene ningún sentido, no tiene lógica alguna. Tu orgullo te costará tu alma. ¿Vale la pena? Entonces envió a mis mensajeros para advertirte continuamente, pero tú los enciendes. Sigo dándote oportunidades, extendiendo mi mano una y otra vez, y sigues odiándome aún más. Maltratas a mis siervos, atacas mi palabra, a mí mismo. ¿Sabe por qué no agite mi mano a decir, aparte de mí? Porque eso es todo lo que es necesario. Porque todavía hay algunos que oirán, algunos que se arrepentirán y se volverán a mí. Por su bien he continuado mi misericordia, pero sepa esto, todas las cosas tienen su tiempo y llega a su fin. Tu final se acerca rápidamente. Esto entristece mi corazón porque no tiene por qué ser así. Estoy dispuesto a perdonar a todos los que se arrepienten y vengan a mí. El precio que pagó mi hijo es suficiente para cubrir todos los pecados. Pero aún así debes elegir, debes aceptar el regalo o rechazarlo. Eso no ha cambiado y nunca lo hará. Debes elegir ser mío. No obligaré a nadie. Si eliges no surgirme, sino seguir tu propio camino, lloraré por ti, pero no puedo cambiar tu destino. Solo usted puede cambiarlo haciendo la elección correcta. Elígeme y vive. Esa es la palabra que me dio en el día de ayer. Y yo entiendo la tristeza del corazón de Dios porque no tiene sentido. ¿Por qué la gente lo rechaza? Por algunos, quizá rechazan porque no han oído. Anoche yo estaba hablando a las muchachas y yo digo, mira, yo vengo aquí, nadie me paga para venir acá. No es un trabajo, yo lo hago y es una de las cosas mejores que hago. Es uno de mis ministerios favoritos venir acá. Pero yo lo hago porque cuando yo era perdida en este mundo, cuando yo no conocía de Jesús, yo quiero decirles que en ese momento nadie me habló de Cristo. Nadie me habló de Cristo. Imagínense. Nadie me habló del Señor. Y como no me habló de Cristo, yo digo, ¿cómo que yo puedo quedarme callado y no venir a decir a ustedes de Cristo? Yo tomé la decisión a la edad de Cristo y que no iba a quedarme callado, que yo iba a hablar de Cristo, porque nadie me habló a mí. Y yo pensé que hay personas como yo que yo no sabía que Cristo me amaba. Yo no sabía que hubo una vida eterna o que mis pecados podían ser perdonados. Yo no sabía nada de eso. Pero aún en eso Cristo llegó a mi corazón, me salvó. Y luego yo pensaba que yo estaba en una escuela y ahí había 2 o 3 que eran hijas de pastores o personas de la iglesia. No me hablaron. Nunca oí las palabras de entregarse a Cristo o arrepentir del pecado o que Él me amaba. Nadie me dijo esas palabras. Y yo digo, ¿cómo puede ser que ellos conociendo esto toda la vida y no han dicho a nadie? ¿Por qué andan calladas? ¿Por qué no hablan? Entonces yo decidí que con toda mi fuerza para el resto de mi vida, yo iba a hablar. Yo iba a proclamar. Porque yo no quiero que haya alguien ahí afuera que quizá no ha aceptado a Cristo porque nadie le ha dicho que es necesario. Y
llegando a eso, hablando de obedecer, en esta semana también el Señor habló de los 10 mandamientos y que como nosotros si amamos a Él debemos obedecer sus mandamientos. ¿Y qué son lo más importante? Que amamos a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Pero al final, en Marcos dice aquí, cuando Él se resucitó y ahí con sus discípulos, Él dijo esta palabra que se llama el gran mandamiento o la gran comisión. Y les dijo a sus discípulos, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Eso es un mandamiento. Esa es una encomienda que nosotros tenemos una responsabilidad de hablar de Cristo. Entonces también Él le dijo en Hechos, en el principio de Hechos, antes que Él subió, Él dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judía, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Otra vez vuelve Él a repetir que somos sus testigos, somos los que tienen la responsabilidad de hablar, de decir a la gente. Tú sabes la cantidad de personas que vienen a Cristo y piensa que venir a Cristo es para su propia salvación y no se entiende que esto comienza ahí, pero no es donde termina. La cosa es que cuando usted recibe la salvación, gracias a Dios por eso, pero el asunto no es que tú seas salvo, el asunto no eres tú, el asunto es Cristo. Lo que Él hizo para ti, hizo para la humanidad. Y si usted recibió la bendición de entender eso y aceptar a Él, ahora automáticamente tienes una responsabilidad de compartir eso con otra persona. No se puede quedar callado, es imposible. Y pensar, mientras que va bien conmigo, yo sigo creciendo y Dios me está usando y me está dando dones y voy y en la iglesia estoy siendo de mucha bendición y Dios me usa a profetizar y todo. Qué bueno que Dios lo está usando para edificar la iglesia, pero tenemos que entender esto, porque veo muchas iglesias que el asunto es de lo que Dios está haciendo en medio de ellos, de su edificio, de sus planes, de lo que sea. Mira, la iglesia es donde estudiamos y preparamos para el gran comisión que tenemos, que es ir y predicar el evangelio a toda criatura. Si nosotros pensamos que hemos llegado y esto es suficiente, estamos muy equivocados, porque el propósito de Cristo es siempre lo mismo. Cuando Él estaba en esa cruz, miraba la cara de la gente que necesitaba ser salvo, que necesitaba conocer a Él. Si no, se iba a morir y estar separados. Por eso el Señor, yo sentía una tristeza en su corazón en el día de ayer, porque está triste por la gente que lo rechaza. Imagínase cómo se siente el Señor cuando es una persona, como Él dice, que no sabe lo que hacen. ¿Y cómo van a saber lo que hacen si no llega un predicador o alguien, un hermano en Cristo por su misericordia, llega y le explica lo que están haciendo? Alguien tiene que ir a decirlos. Entonces, he notado un egoísmo en el pueblo de Cristo. Tiene la solución del mundo, pero lo tiene adentro y como no lo comparte con nadie o con poca gente. O si le menciona a Cristo y la gente como, oh, no. Ok, hizo mi parte, mencioné el nombre de Jesús, dije gloria a Dios, di un poquito, pero no está interesado, pues. Amados, tenemos que entender el corazón de Dios. Él viene y quiere salvar más vidas y nosotros somos los obreros que tienen que llevar ese mensaje. Hay mucho trabajo, como Él dijo, mira, la mies está lista, pero pocos obreros. Hay poca persona que anda hablando del Señor Jesús. ¿Sabe la cantidad de personas
que están dispuestos a hacer algo si es que no tengo que trabajar o no tengo que atender esto y el otro, como por último si me sobra un poquito de tiempo. Y aún los que sobre tiempo, ay, no me siento cómodo allá, no sé qué decir, no sé cómo hablar. Por favor, hermanos, vamos a mirarlo. Dios nos dijo ir y traer las almas a Cristo. Eso es nuestra responsabilidad, y cualquier excusa que usamos, estamos haciendo excusas para como borrar la responsabilidad que tenemos. Estoy hablando francamente con ustedes. Cuando me abre la puerta para ir a hablar con alguien de Cristo o predicar a personas, nunca digo no. Nunca. Porque si Dios me abre esa puerta, ¿cómo le voy a decir que no puedo? No importa cuán lejos está, cuán cansado que estoy, si me va a costar dinero para llegar allá, si tenía otras cosas, todas las demás cosas se quedan porque voy para traer el Evangelio de Cristo. Voy para hablar, porque estoy aquí con ese propósito, nada más importa. Yo sé que hay personas que tienen responsabilidad y trabajo, yo sé que no todo tiene el mismo ministerio, pero mi llamada no es ser evangelista. Usted sabe que mi llamada es profética, que estoy también pastoreando, pero eso no importa. Tengo una responsabilidad de cristiana, que cada uno que está en Cristo tiene esa responsabilidad, que tiene que compartir el amor de Cristo, el Evangelio de Cristo. Eso es antes de cualquier llamada que Dios te da. Cuando usted acepta a Cristo, automáticamente tú tienes la responsabilidad de llevar ese mensaje, multiplicar eso con otra persona. Cada persona tiene esa responsabilidad. Todos somos evangelistas. Quizá no profesional, quizá no es nuestra carrera o posición que ocupamos en la iglesia, pero la responsabilidad de hablar de Cristo, todos lo tienen. Eso es número uno. Luego Dios quizá te llama a pastorear o te llama a ser maestra o lo que sea, pero porque tú eres maestra, eso no borra la responsabilidad que tienes que hablar de Cristo uno a uno con una persona. Quizás no vas a ir en la calle evangelizando, pero hay oportunidades en la tienda, en el trabajo, donde quiera que tú vayas, que tú tienes que traer el evangelio a alguien. Hermanos, no sé de ustedes, pero imagínense, y esto me molesta, quizá porque nadie me habló a mí. ¿Y qué será si yo le digo, Señor, hay personas en el infierno, y esa persona que está en el infierno, alguno de ellos quizá cruzó enfrente de mí, pasó por mí, y yo podía cambiar su destino en solo hablar y no lo hizo? ¿Están ahí porque yo quedé callada? ¡Wow! No sé, eso será duro. Pero al mismo tiempo llegar al cielo y ver multitudes que dice, esta es la persona que vino para hablarme de Cristo. Yo me acuerdo una vez, hace años atrás, testimonio de mi hermano Sergio, mi esposo, que nosotros visitaba, antes de estar en el ministerio a tiempo completo, donde hubo oportunidad, nosotros fuimos a los cárceles, fuimos a los hospitales, a los hogares de ancianos, dimos clase a niños en escuela dominical, donde hubo trabajo que uno podía hablar de Cristo, ahí estuvimos. Y me acuerdo que él iba a los lugares en el hospital de la gente que estaba detox, que estaba saliendo de adicción o de alcoholismo o lo que sea. Y él habló con un hombre y muchos hombres, pero este hombre en particular se entregó su vida a Cristo. Y pasó casi un año que no oímos nada de él. Él se fue después de eso a un programa de 6 meses a algo y no oímos más de él. Y un domingo, un día en la iglesia donde nosotros estamos asistiendo, llegamos y él estaba hablando y de repente hubo un hombre que venía para pintar la iglesia con todo su equipo de gente que pintaba, todo en su uniforme,
Y el hombre, a oír la voz de mi esposo, dijo, ven, ven. Y le dijo al pastor, este es el hombre que vino y me habló de Cristo. Y él estaba salvo, se casó, tenía su compañía propia de pintores que pintaba en lugares sirviendo a Cristo. Y él vino llorando porque dijo, qué palabra más linda, que él dijo, pastor, pastor, este es el hombre que me habló de Cristo. ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Me acuerdo de cartas que he recibido de personas que me han dicho que yo soy su madre espiritual, porque yo le hablé de Cristo a ellos. Pienso de personas que conozco hoy en día que quizá estaban en heroína, estaban en prostitución o lo que sea, y me vienen a abrazar porque hoy en día son ministros, pastores, cosa que ha pasado porque yo detuve por un momento para hablarle de Cristo. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Y el Señor me dijo, y la cantidad de ellos, tú ni lo sabes, pero en el cielo lo vas a ver. Una gran familia que está ahí. Y no solo que ellos van a estar agradecidos que tú fuiste fiel y llegaste a hablar a ellos. Imagínase la cara de Cristo. Imagínase Él con esos hermanos alrededor de Él, abrazándonos, y te mira a ti y te dice gracias. Porque ellos están aquí porque fuiste fiel a mí. Mira, no hay una recompensa más grande que eso. Y yo no sé por qué la iglesia se ha olvidado esa responsabilidad. Anda en su semana y apenas hablan de Cristo con los demás hermanos, pero hermanos, ellos están salvos. Quizá necesita exhortación, necesita algo. Qué bueno que usted está ministrando a otro hermano, pero ¿qué de los que no conocen de Cristo? Si usted no va, ¿quién le vas a hablar? ¿Cómo van a llegar ellos a los caminos de Dios si nosotros no hablamos? Y el Señor estaba diciendo que el tiempo está corto. Y si no pegamos con esa necesidad de ir a predicar el Evangelio y compartir a Cristo con lo menos de personas, uno no sabe que esa persona que para el mundo es el menos va a convertir un gran evangelista para el reino de Dios. En toda forma, es un alma que usted le va a traer a Cristo. Y ese es el único regalo que Él quiere, que le trae almas a Él para que no se perecen. Imagínese si Él murió en la cruz por ellos igual que para ti. Bueno, amados, ese es lo que el Señor me puso en el corazón. Él hizo un sacrificio tan grande por nosotros. Ya es tiempo que hacemos un sacrificio grande para Él. Gracias, Señor, por la palabra que tú has puesto en mi corazón hoy. Señor, a motivar el pueblo de Dios que está escuchando por medio de la grabación en YouTube, aquí en la iglesia. Señor, tenemos que abrir nuestras voces, pensando que hay hermanos en otros lugares que quieren hablar del Señor y no pueden, lo hacen en peligro de sus propias vidas, y nosotros con tantas oportunidades que podemos y no lo hacemos. Padre, perdónanos por ser desobedientes, por ser ignorantes, por faltar el amor y la compasión que debemos tener. Señor, perdónanos, Señor, por ser tan ocupados. Oh Señor, hemos fallado como iglesia. Todas las iglesias deben estar llenas de gente creciendo, pero es que el pueblo espera que el pastor o que alguien de la congregación lo hace el trabajo que toca a cada cristiano hacer. Señor, perdónanos, ayúdanos a ser obedientes. Señor, vamos a decirle una cosa: ábrenos puertas para alcanzar las almas. Y si tú abres la puerta, Señor,
Ayúdanos no olvidar que tenemos una responsabilidad de responder y pasar por esa puerta y hablarles de ti, Señor. No vamos a preocupar qué vamos a decir ni cómo llevar una alma a Cristo, Señor. Si nosotros tenemos el deseo de hacerlo, con solo ese deseo, usted nos va a llenar con tu Espíritu Santo y darnos la palabra para hablar esa vida que tiene necesidad, porque tú lo amas más que nosotros lo amamos. Ese es el problema que tenemos, Señor, es que no amamos las almas como tú lo amas. Pero esta mañana reconocemos de nuestra falta de amor y pedimos, Señor, tu perdón. Tu perdón, Señor, llénanos. Si usted tiene ese problema, dile, Señor, lléname con el amor para las almas. Abre mis ojos para verlo. Abre mi corazón para sentir esa compasión que tú tienes, esa tristeza que tú tienes, que me impulsa a presentarle el evangelio a ellos para que puedan ser salvos. Señor, así te lo pido, Señor. Ayúdame a ser obediente. Ayúdame a ser obediente, Señor. Gracias por salvar mi vida. Gracias, Señor. Y quiero ir al cielo con mi salvación, pero no solo con mi alma, Señor, sino con muchas más almas para entregarlos a ti, Señor. Gracias, Señor. Úsame para tu gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén.